Vamos a la Biblia, al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo. ¿Dónde vamos? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál? Versículo 23. De Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo entonces, Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, gracias por esta mañana. Danos la sabiduría, Dios, para escuchar tu palabra y danos la sabiduría para exponerla. Te pido que hables a tu pueblo, Señor, que puedas ser tú el que trae un consejo, el que trae sabiduría, el que trae una exhortación, el que conoce el corazón de cada uno de los que están oyendo, Dios. Te doy gracias por la palabra, te doy gracias por la obra de Jesús en la cruz y sobre todo te doy gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Usemos la libertad para la gloria de Dios. Se llama la enseñanza o el sermón de esta mañana. Usemos la libertad para la gloria de Dios. Vamos a conectar los temas que hemos hablado. Pablo continúa hablando acerca de la libertad del creyente. Es curioso que Pablo en la carta a los Corintios ha hablado harto de la libertad, lo cual parece que era una necesidad en esa iglesia y lo es en todas las iglesias del mundo entero. Hay una necesidad urgente de que las personas que se acercan a Dios, independiente del tiempo que lleven, conozcan realmente si han sido libres y quién liberta realmente. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. La libertad no tiene nada que ver con liberación, son dos cosas muy diferentes. La libertad viene por la palabra. Cuando la palabra entra a la mente y al corazón y revela, revelar es como una cámara fotográfica de las antiguas que tenían que sacar el rollo y meterlo y revelarlo, o sea, mostrarlo oculto, y lo que hace Dios a través de la palabra es mostrar lo que usted y yo no conocemos como seres humanos acerca de nuestra condición pecaminosa para liberarnos, para decirnos que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que mentir es pecado y una cantidad de asuntos que el ser humano practica como comunes, como corrientes, como normal. Entonces, de eso se trata una libertad verdadera. La libertad verdadera no consiste que alguien ore por ti, porque miles de personas se ha orado por ellos y siguen siendo iguales. No cambia. Cambia cuando la escritura se abre
El salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra mi entendimiento. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es decir, que el hombre camina en tinieblas y la palabra trae luz en ese caminar y lo lleva a ver lo que no veía. ¿Cuántos se acuerdan de la que veía por un ojito? ¿Sí? ¿Quiénes no saben la historia? ¿Quieren que cuente la historia o no la cuente? Bueno, le voy a contar la historia para los que no la saben, porque así comienza la libertad, viendo un poquito. Una mujer se encuentra con otra mujer y son amigas y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido en el matrimonio? Excelente. Y a ti, más o menos. ¿Y eso porque? Muchas luchas, muchas batallas. Ese hombre no quiere hacer caso. Es terrible, o sea, es difícil vivir con él. Es imponente, es autoritario, es machista. Todo quiere que sea como él. Y ella dice, le tengo la solución. La amiga le dice, le tengo la solución. Y ella contenta le dice, ¿cómo es? Digo, es fácil, mira. Siéntelo y confronte. Cántele toda la tabla, así con tono fuerte. Y dígale, bueno, aquí las cosas van a cambiar o van a cambiar. Y usted va a aprender o va a aprender. ¿Sí? Y usted va a escuchar o va a escuchar. ¿Sí? Y ella le dice, ¿y usted hizo eso? Y dice, sí. Y dice, ¿qué pasó? Dios, súper, una sedita. Al otro día, eso mejor dicho empezó a cambiar. Y ahí va, lleva un proceso de transformación impresionante. Le digo, vaya y haga eso y verá que eso funciona. Y la amiga se fue a hacer lo mismo que la amiga le había aconsejado. Como a los 15 días se encontraron y entonces la amiga le dijo, oye, ¿cómo le fue? ¿Sí le cantó la tabla, sí lo sentó y le dejó todos los estatutos de la casa claros? Digo, obvio. ¿Y cómo le fue? Bien. Digo, pues, el primer día no vi nada. Nada absolutamente. Nada es nada. Y el segundo dijo, empecé a ver por este ojito. Un poquito. O sea, de la pena que le dio. ¿Sí? Así pasa con la libertad. ¿Sí? Ella empezó a ver por un ojito. No funcionó el consejo de la amiga. No funciona por todos. Bueno, la libertad no funciona así. Es solo un ejemplo. Bueno, no lo vaya a hacer así. La libertad funciona porque Cristo abre nuestros ojos para ver la verdad. Y hoy vamos a aprender sobre eso. Vamos a hablar un poquito en la introducción acerca del propósito del hombre. Escuche, el propósito del hombre a ser creado por Dios es solo uno: glorificarle en todo. Le hace el versículo 31. Ese versículo 31 es el centro del pasaje. Es el versículo más importante desde 1 Corintios capítulo 10, 23 al 33. El versículo 31 es el centro de todo el mensaje. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis, pero mire lo que dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando dice que hacer otra cosa se refiere a todas las cosas de la vida, al sexo, a la familia, a la economía, al hablar, al pensar, al vivir. Se refiere a todo. Dice, si usted come y bebe, coma y beba para la gloria de Dios. Dice, pero si hace otra cosa, también hágalo con el mismo propósito. El fin principal del hombre es solo uno: glorificar a Dios. Eso es solo posible cuando nacemos de nuevo. El hombre caído no puede, escuche, y tampoco quiere agradar a Dios. Su naturaleza está gobernada por el pecado y es imposible, a menos que el Espíritu Santo intervenga en su corazón. Dios es aún glorificado. Mire esto tan importante, porque voy a explicarle antes de entrar a la enseñanza qué es la gloria de Dios, porque dice, usemos la libertad para la gloria de Dios. Pero yo no puedo hablarle a usted de libertad cristiana si usted no sabe qué es la gloria de Dios. Y voy a explicarle un poquito qué es la gloria de Dios. Entonces, por un lado vemos que el hombre fue creado con un solo propósito. ¿Cuál? Glorificar al Señor. Cuando alguien le pregunte cuál es el propósito de la vida del ser humano, ese es el propósito. No hay otro propósito.
Tener casas, carros, becas, aprender, eso es otra parte de la vida. Pero en eso también debe ser Dios, ¿qué? Glorificado. Dios es aún glorificado en su ira contra los impíos. El día del juicio final, cuando Dios tenga que juzgar a los impíos y recompensar a los salvos, muchos piensan que es una injusticia, que mucha gente se va a perder. No es injusto, porque si no sucediera, entonces no conoceríamos los atributos de Dios completamente, como su justicia y su ira. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Justo. Es decir, escuche, que el castigo que Él va a ejercer sobre los no salvos es justo. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios. En Éxodo 14:17 dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Note que Dios usa su gloria aún en las cosas que nosotros no entendemos, como el mal y la maldad. Dios se glorifica. Dios permite la maldad en la tierra para mostrar su poder y su soberanía, que si no es juzgada en esta tierra, entonces será juzgada en una ¿qué? Eternidad. Porque algunos preguntan, ¿pero por qué hay tanta maldad? La maldad, si Dios quisiera quitar la maldad de la tierra, tendría que exterminar ¿a quién? Al hombre. Porque la maldad no proviene de Dios, aunque Él la permite. ¿Proviene de quién? Del corazón humano. El Señor se glorifica en Egipto, sacando a Israel de Egipto, y dice que ciertamente fue glorificado por esos medios a liberar a Israel. ¿Cómo tuvo que hacerlo? Destruyendo a Faraón y a un ejército. Esto es muy importante para la comprensión, escuche, del Dios verdadero. Si usted comprende a un Dios verdadero solamente bajo el amor, usted está perdido absolutamente. Dios verdadero es ¿qué? Justo, es santo, es bondadoso, es sabio, es perfecto, es amoroso, pero Dios también dice, la Biblia, es ira y fuego consumidor. Entonces no podemos solamente decirle a la gente que Dios los ama, también tenemos que decirles que parte de ese amor, escuche, es un amor responsable, es un amor que hará lo que tenga que hacer para que los hombres no nos perdamos, para que los hombres no lleguemos al precipicio. Si tu hijo de 2 años va al precipicio, ¿te quedas quieto? O sea, te quedas quieto en una montaña, estás paseando y tienes niños y tu hijo va al precipicio, tú no haces nada porque lo amas, simplemente le dices: hijo, te amo, Dios te bendiga. Si haces eso, corres, algo haces. ¿Serías capaz de tirarte tú por él? Obvio, quizás. Eso hace Dios para que el hombre no vaya al precipicio. Lo ama con responsabilidad, no lo ama irresponsablemente. Los seres humanos amamos ¿qué? Irresponsablemente, y por eso no entendemos la gloria de Dios. Aunque Faraón no glorificó a Dios con su vida, Dios fue glorificado por medio de su destrucción. Escuche eso. Aunque los seres humanos no glorifiquemos a Dios, Dios será glorificado aún. Por eso que la gente lo hizo, porque un día nos daremos cuenta de la realidad como era. ¿Por qué hablamos del ejemplo de Faraón? Usted dirá, para concluir que todo lo que existe fue creado por Dios y fue creado para que Él y solo Él sea glorificado. En esta tierra nada escapa de la gloria de Dios. Los animales glorifican a Dios ¿cuándo? Cuando cumplen su propósito. Cuando el perro es perro, él glorifica al Señor. El perro nunca será gato y no quiere ser gato. El único que quiere cambiar su realidad y su identidad y su naturaleza es ¿quién? El hombre. El hombre quiere ser rico, no quiere ser próspero, que es diferente. El hombre quiere dinero, no quiere prosperidad. Eso es absolutamente diferente en los dos términos. El hombre quiere felicidad, no quiere gozo, que es absolutamente diferente a la felicidad. ¿Sí ve? Nosotros queremos lo que nosotros pensamos que nos sirve. Y Dios quiere darnos lo que sabe que necesitamos porque nos conoce. ¿Usted le da frijoles al recién nacido? ¿Por qué? Una mamá que me diga, ¿por qué no le da frijoles al niño cuando nace?
¿Ah? Se enferma, se puede morir, ¿cierto? Si sacan a un niño del vientre y el mismo día le dan frijoles con gana, creo que va a tener un problema. O sea, Dios no le da a usted ni a mí nada de lo que sabe que nos hace daño. Eso nos lo buscamos solitos. Bueno, Dios nos da lo que sabe que necesitamos para la edificación de nuestra vida. Aún el juicio de los incrédulos dará la gloria a Dios porque mostrará la justicia y la ira de Dios y que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Sin embargo, el hombre al ser redimido, esa es la buena noticia, el hombre al ser redimido sí puede glorificar a Dios, porque la naturaleza de Dios viene a vivir en su corazón por medio del Espíritu Santo y él puede entonces desde ese momento empezar a agradar ¿a quién? A su Señor. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito más elevado de cualquier individuo es ver la vida con los ojos de Dios. Esa es la vida del verdadero adorador. Ya no vive para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Cuando la gente se pregunta por qué somos como somos, es porque vivimos en nosotros mismos. ¿Y por qué no somos lo que queremos ser? Porque no vivimos para agradar ¿a quién? A Dios. La gloria de Dios, escuche esto, no depende de los hombres, aunque se la podemos dar. Él tiene gloria en sí mismo. Él no necesitaba crear a nadie para ser lo que es. Él ya era lo que es, aún aunque no había creado ¿a quién? Al hombre. Nadie le puede dar más gloria de la que ya tiene, porque Él ya tiene gloria por ser Dios. Entonces, ¿para qué es bueno eso? Porque algunos creen que su vida es muy agradable a Dios, cuando en realidad lo que tenemos que aprender es que Dios es el único que puede hacer que mi vida lo agrade un poquito al Señor. Mas en su amor para con el hombre, Dios mismo dice en su palabra que nosotros debemos darle gloria, no porque la necesite, sino porque fuimos creados para Él. Miren lo que dice el Salmo 29, 1, 2. Leámoslo, el Salmo 29, 1, 2. Salmo 29, 1, 2. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Él merece honor, merece gloria. Escuche, nadie en la tierra, nadie, ningún ser humano, ningún artista, ningún gobierno, ningún poderoso. Por eso Él dice a los hijos ¿de quién? De los poderosos. Nadie merece honra y honor de ningún hombre en la tierra, solo Dios. Alguien dirá, y honrar a los padres es respetarlos, que hay que interpretar la palabra honra en el mandamiento hacia los hombres y en el mandamiento hacia quién? Hacia Dios. Es diferente el contexto de la palabra, pero solo Dios merece ser adorado. Por eso las parejas cuando dicen, yo adoro a mi pareja, ámenlo, hasta ahí, no alcanza para más, ámenlo. No lo adore, se va a arrepentir de adorarlo cuando vaya. Cuando vaya, usted, así como lo adora, lo va a odiar. ¿Sí? En cambio, si lo ama, quizás no lo odie cuando falle, lo pueda seguir ¿qué? Amando. Entonces, no adore a los hombres, no adore a sus hijos, ame a sus hijos. La Biblia no nos mandó a adorar a nadie. ¿A quién? A Dios. O la Biblia dice, adore a sus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Ámelos, corríjalos, disciplínalos, enséñales, pero nunca dice que los que adore. En la medida en que los adora, se los va tirando toda la vida. Y cuando crecen, son como un ídolo, no sirven para nada. El ídolo sirve para algo. Ya aprendimos que no sirve para qué. Para nada. Así es la adoración a las personas. Después, esas personas no sirven para qué. Para nada. ¿Por qué? Porque nunca oyeron, nunca hablan, nunca entienden, nunca hacen nada como el ídolo. Entonces, no idolatremos y no adoremos a nadie. Las Escrituras nos dicen constantemente cómo podemos glorificar a Dios. Vamos a ver unas cositas.
Una forma es la confesión de pecados, o sea, reconociendo diariamente, no cada día. Confianza en Dios, llevar fruto para Él, estoy hablando de los creyentes, darle gracias por todo, sufrir por Cristo cuando somos rechazados, tener contentamiento, esto es algo general. Orar y esparcir la palabra y mucho más. ¿Sí? Son características de una persona que glorifica a Dios. Pablo explica, ahora vamos a entrar al pasaje. En este pasaje, tres cosas que los creyentes deben entender acerca de su libertad cristiana si es que quieren glorificar al Señor. Vamos a leerlas y vamos a entrar a los textos de hoy. Entonces, primero, los principios básicos para usar la libertad cristiana. Hay unos principios que debemos aprender para usar bien la libertad cristiana. Dos, el propósito de la libertad cristiana, o sea, ¿para qué es? ¿Por qué Dios liberta al hombre y para qué lo hace? Tres, la pauta para usar la libertad cristiana, o sea, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la pauta? ¿Cómo es la manera? ¿Cómo Dios busca que nosotros lo hagamos? Obvio, todo está en ¿dónde? En las Escrituras. Entonces vamos al primero. El primero está dividido en A, B, C y D, pero voy a dar el título del primero, se llama Los principios para usar la libertad cristiana. Y vamos a ver desde el versículo 23 al versículo 30 esos principios. En estos versículos encontramos 4 principios que nos guían en el uso de la libertad cristiana para la gloria de Dios. Entonces, punto y subpuntos para los que toman nota. Primero, los principios para usar la libertad cristiana. A. Edificación en vez de gratificación. Si solo aprendemos de todo el sermón que vamos a compartir, es suficiente, porque esto lo ubica uno en la vida. Edificación en vez de ¿qué? Gratificación. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo había usado este mismo versículo antes en el capítulo 6 y al parecer los corintios lo tomaban como una justificación para hacer muchas cosas. Si usted entiende el versículo en la carne, se pone contento porque dice todo es lícito, no hay problema. Pero si usted lo entiende en la parte espiritual como debe ser, nos vamos a dar cuenta que es algo muy importante. Pablo se está refiriendo a todas las cosas que aún la Biblia no especifica. ¿Se acuerdan que hablamos de las áreas grises? De aquellas áreas donde la Biblia no dice cuántas horas puede ver un creyente en televisión. La Biblia no dice eso. Eso ya es una decisión personal. Usted tiene que decidir cuánto tiempo va a estar pegado a la pantalla y qué va a ver y qué va a filtrar. No dice si puede vivir comiendo todo el día, dice que debe desayunar, almorzar y comer. Usted tiene que regularse para vivir tranquilo en esa área, ¿sí? Ahí no dice si se puede tomar una cerveza o 5, no dice nada de eso. ¿Sí ves? Son áreas grises donde el hombre debe regularse por dominio propio, por conocimiento de Dios, por testimonio a los demás. Ir a un sitio, ¿debo ir o no debo ir? Ya hablamos de eso en un tema. Pablo se está refiriendo a todas las cosas que no se especifican en las Escrituras como pecado. Escuche. Pablo no está hablando ni de adulterio, ni nada de eso. Él está hablando de cosas cotidianas de la vida, como ir a comer con una persona que no es cristiana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a pedir? ¿Sí? ¿Voy a ser sabio? ¿No voy a ser sabio? ¿De qué vamos a hablar durante el tiempo de comida? ¿Sí? Todo eso es lo que Pablo está diciendo acá. La primera vez que nombró ese versículo fue en el capítulo 6, versículo 12, solo para que lo revise, que está ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero ahí dice otra cosa, dice, mas yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. Note algo, volvamos al 6.12. 6.12 para entender la frase, por qué Pablo la está diciendo. En el 6.12 Pablo usa la misma frase de 10.23, pero antes del 6.12 él ha dado una lista. Él ha dado una lista, dice.
El versículo 8 dice, pero vosotros cometéis, del capítulo 6 de Primera de Corintios, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, defraudáis, o sea, falláis, fallamos en nuestra conducta, en el testimonio. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y empieza a dar una lista de cosas, de pecados. Y en el versículo 11 dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, es decir que Pablo le está hablando a personas que entienden claramente su lugar en cuanto a los demás. Por eso el primer punto se llama ¿cómo? Edificación en vez de gratificación. Debo buscar que todos mis actos como creyente edifiquen a los demás. Escuchen, el esposo debe edificar a la esposa debe edificar a los hijos deben pensar si sus acciones edifican la casa o están trayendo problemas a la casa. Las dos palabras que vemos acá en el versículo 23 que se llama conviene y edifica, las podríamos decir de esta manera. Lo que conviene edifica y lo que edifica ¿qué? Conviene. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, que usted debe hacer solamente lo que ¿qué? Le edifique. ¿En qué le edifica a un muchacho estar a las 2 de la mañana siendo creyente con amigos? ¿Eso es edificante? Es que no estoy haciendo nada malo, pero eso no edifica la vida de nadie. Ni la de él, ni la de los que están con él. Así estén haciendo nada. Peor, si están haciendo nada, pues váyanse a dormir. ¿Sí me explico? No están haciendo nada, entonces ¿para qué se reúnen a la 1 o 2 de la mañana? Quédense en la casa durmiendo y reúnanse en el día. De hecho, la noche no es muy buena para la juventud. El Señor lo dijo, en el día hay luz, en la noche hay ¿qué? Tinieblas. Es un ejemplo. Hay muchas maneras de crecer en la iglesia y ser edificados, escuche, constantemente. Vamos a mirar algunas. Primero, algo que edifica es lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Esa es la medida, ese es el estándar. Lo que estoy haciendo glorifica a Dios, lo que mis actos están diciendo o gritando, porque a veces no hablamos, pero nuestros actos sí hablan, está glorificando al Señor. Y no solo eso, escuche, no solo que glorifique a Dios, sino que edifique a los demás, ¿sí? Debe ser edificador de otras personas. Miren lo que dice en Hechos 20:32 referente a eso. Hechos 20:32 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Dice que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar, o sea, para construir cosas en un creyente. Si los creyentes nos preocupáramos más por estar centrados en lo que la Biblia dice y no lo que el mundo enseña, no con la cultura dice, Estados Unidos dijo, China dijo, Rusia dijo, y si sabía que eso gobierna el mundo, todas esas naciones. En vez del hombre estar centrado en la Biblia, dice, Dios dice que debo llevar una vida de esta manera para edificar no solo mi vida, sino para edificar a los demás. El instrumento más poderoso para edificación mía y de los demás es ese, no hay otro. Note que no es muy difícil, un solo instrumento. ¿Cuál? La palabra de Dios, no más. Entonces, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Sencillo, léala. Los que están empezando, léala. No importa si no sienten nada, léala. No importa si lleva un mes y no pasa nada, síganla leyendo. Tranquilo que algunos llevan 20 años y no la entienden, no se preocupen por eso. Bueno, para los que están empezando. Otros llevan muchos años y no la viven. Entonces, es una buena noticia para los que empiezan. Léala. ¿Cuándo debo leerla? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? El suficiente que no interfiera con su vida. No deje de trabajar tampoco por leerla, ¿no? Ni de amar a la esposa, ni de estar atento a otros detalles de la vida. Porque algunas personas se van al extremo. Una señora que conozco hace años, ella tiene unas empresas
Y ella dice que ella no le da trabajo a los cristianos, porque se ponen a leer la Biblia mientras trabajan. La Biblia no se lee en el trabajo, sino en la casa. Bueno, porque usted tiene una responsabilidad laboral. Es diferente en su tiempo de descanso, cuando viene el descanso de las labores. Si usted quiere hacer eso, lo puede hacer. Pero eso es importante como testimonio de un cristiano. Cientos de personas se quejan de eso, de que los cristianos no son buenos empleados porque terminan evangelizando en horas de trabajo. Y para eso se necesita equilibrio. Eso no edifica, porque usted está compartiéndole a uno y está alejando al jefe. Edifica que el jefe dé un testimonio, una persona puntual, que cumple sus horarios, que trabaja, que no es grosero, que da testimonio. Quizás eso pueda hacer que gane a quién, al jefe. Y es importante eso. La segunda fuente de edificación para saber qué me edifica y qué no me edifica es la predicación y la enseñanza de la iglesia. Hablamos al principio que cuando las escrituras se exponen, el creyente puede ver y es edificado. Y la tercera es el amor. La primera, la palabra de Dios. La segunda, la predicación y la enseñanza pública. Y la tercera, ¿cuál? El amor. Pablo dice en 1 Corintios que si usted tiene fe y no tiene amor, no tiene nada. Que si usted tiene dones espirituales y no tiene amor, es como un címbalo que retiñe. ¿Cómo se llama el instrumento que usan los chinos, el que le pegan? ¿El tom? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Wow? El wow, dice mi esposa. El que le pegan y suena así, ¡tum! Así pasa con el que tiene fe. Hace mucha bulla, pero no ama a nadie. Otros tienen dones y hacen mucho escándalo con los dones, pero no saben amar a la esposa, no saben amar a los hijos, no saben amar a nadie. Entonces eso tampoco sirve para nada. Y la cuarta, que edifica, es el servicio obediente. ¿Sí? ¿Las tienen en orden? ¿Cuál es la primera? La palabra. La segunda, la predicación y la enseñanza. La tercera, el amor. Y la cuarta, el servicio obediente. No el servicio como a usted le parece, sino el servicio ¿qué? Obediente. Es decir, todo lo anterior debe llevarnos a un servicio hacia Dios. ¿Por qué? Porque eso va perfeccionando al creyente. Hay gente que dice, ¿cómo hago para salir de tantos problemas? Hoy puede que Dios le tenga la solución. Pídale a Dios que entienda la libertad que Dios le ha dado el día que lo salvó. Hay cristianos que viven muy mal por dentro. Por fuera viven muy bien, por dentro viven terrible. Viven en angustia, viven preocupados, viven amargados, viven tristes, viven acelerados, corriendo, endeudados y viven de aquí para allá. ¿Por qué? Porque internamente no han resuelto su problema de libertad. Son cautivos y son esclavos ¿de quién? De sí mismos todavía. Todavía no comprenden la libertad cristiana. Hoy, si usted hace caso a esas cositas sencillas, la palabra de Dios, la enseñanza en la predicación, el amor y, ¿cuál es el último? El servicio. No se sirve solo en la iglesia, ¿sí sabía? Tuve un tema sobre el servicio en la universidad, en el seminario, y no se sirve solo en la iglesia. La gente cree que el cristiano debe servir solo en la iglesia. Debe servir todo el tiempo. Si usted es jefe, también debe servir. Si es empleado, debe servir. Si es mamá, sirve a sus hijos. Si es esposa o esposo, ambos deben servirse ¿qué? Mutuamente. Entonces, el servicio no lo enfoque con venir a la iglesia, enfóquelo con una vida de servicio. Pablo está diciendo en un solo versículo que todo lo que hagan deben hacerlo con el fin de ser edificados y edificar a otros. B. Otros antes que nosotros, versículo 24. Es la misma temática. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien sino del otro.
Esto sí es escaso. Y aquí estamos todos para revisar y pedirle a Dios que nos ayude. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Este principio es más exigente que el anterior, porque el anterior me dice que haga cosas que edifiquen a los demás, pero acá me dice ahora que debo hacerlas pensando siempre en ellos, no en mí. Todo lo que haga, aunque algo nos edifique, no debiéramos hacerlo si no edifica y bendice a otros. ¿Sí ven? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a una visita donde alguien que lo invitó a pasar un tiempo en la casa de esa persona. Y resulta que usted, por mostrar su cristianismo, lo que hace es ponerse a leer la Biblia todos los días y no comparte con ellos. Leer la Biblia lo edifica, que acabamos de decir, que sí, pero sea sabio, lo invitaron, disfrute con él, les madrugue más, lea la Biblia en los tiempos que no está compartiendo con los que lo invitaron y comparta con ellos durante el día como cualquier mortal. ¿Sí? No trate de demostrar que usted es cristiano. Lo peor que puede hacer un cristiano cuando va a un lugar donde no son cristianos es tratar de mostrar su cristianismo. Ya fracasó. El cristianismo no se puede mostrar, el cristianismo es o no es. O sea, usted tiene que ser natural, vivir la vida natural, ¿no? Tener una vida normal con las personas. Yo no me imagino a Jesús llegando a visitar a todo el mundo, todo religioso, ¿sí? Yo no me lo imagino así. Por eso lo criticaba, ¿sí? Que comía con comilones y con bebedores, ¿sí? Y que se sentaba con publicanos, ladrones y prostitutas. No vaya a hacer eso, no estoy diciendo eso. Es la enseñanza de Jesús. Jesús es Jesús. Él no iba a pecar en medio de ladrones y prostitutas. Pero si usted va a ir en medio de ladrones, pues lo van a robar, ¿sí? Entonces, sabiduría ante todo. Se refiere a quitar de nosotros algo que es muy dañino y se llama el egoísmo. Es muy común, nuestra prioridad debiera ser el bien de otros y eso es contrario a nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza es ¿qué? Egoísta. Es muy común hacer las cosas por nosotros mismos y no por otros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, quienes al parecer también tenían el mismo problema de los corintios. Le damos Filipenses 2, del 2 al 4. Filipenses 2, del 2 al 4. Mire lo que dice. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, dice Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de quién, lo de otros. Hay dos versículos que han sido fundamentales en mi vida durante estos años para poder servirle al Señor. Uno es este: estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Y el otro, no me acuerdo dónde está, pero se lo voy a decir la parte que más me interesa. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura. Eso dice la Biblia. O sea, esos dos versículos te dan el equilibrio de la libertad cristiana. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, porque Dios le va a bajar ese concepto siempre. Y considere a las demás personas siempre, escuche, como superiores a usted. ¿Sabe por qué debe considerarlos como superiores? Para poder servirles, para poder amarles, para poder bendecirles. Cuando usted ve a todo el mundo allá, usted no bendice a nadie, ni ama a nadie. Es su orgullo el que lo hace ver a todo el mundo allá. Entonces no está cumpliendo lo que dice la palabra. Tercero, o C, libertad en vez de legalismo, versículo 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Alguien dirá, eso me gusta. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir,
De todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya explicamos un sermón completo acerca de los ídolos y de lo que hacían con la carne, pero lo voy a recordar. En Corinto se hacían muchos sacrificios a dioses paganos y lo hacían a través de animales. Sacrificaban animales y llevaban la carne y la ofrecían a esos dioses. Entonces la carne la repartían en tres partes. Una para los dioses, era solo para ellos, otra para el sacerdote y otra para el ofrendante. O sea, la vaca era en tres partes. Una para el dios, otra para el sacerdote y otra para el que la ofrecía. Entonces resulta que la parte que le daban al dios, esa partecita, que era bastante, era la más importante, era la que le daban al dios falso, esa la llevaban después del sacrificio y la vendían en las famas, en las carnicerías. Y todo el pueblo comía de esa carne. Entonces Pablo está diciendo, tengo que explicarle eso para hablar el versículo de dónde viene, porque habla de la carne, de la fama, de todo eso. De todo lo que se vende en la carnicería, comer. O sea, él dice, no se ponga a preguntar cuando usted vaya a la fama y quiera ser muy espiritual y le diga al carnicero, ¿eso es de un hombre cristiano o no? ¿El dueño de la vaca era cristiano? O sea, se imagina uno preguntando en cada carnicería si el que vendió la vaca conoce a Dios o no conoce a Dios, si el dueño de la finca es santo o no es santo. Pablo está diciendo eso, dice, no sean legalistas, no sean raros, no sean místicos. ¿Sí? Entonces vaya a una carnicería, denle una libra de carne en página, usted no sabe de dónde viene, hácela y cómesela y ¿qué? Disfrútela. No se ponga a preguntar, y esta será de uno de los mafiosos de Colombia que tiene más vacas que todo el mundo y vende ganado. O sea, ¿el ganadero será honesto o será un asesino? Ahí dice, ¿qué le hago esta pregunta? Si usted sabe que el dueño de la vaca es un asesino, ¿su pensamiento podría cambiar? Obvio. Por eso usted no tiene que estar investigando nada. Cuando llegue a una casa, ¿y usted dónde compró eso? ¿Y a qué plaza fue? ¿Sí? ¿A la plaza cristiana o a la plaza mundana? ¿Sí? Y uno se ríe, pero eso pasa en el cristiano. Son detalles muy importantes para ganar almas, para ser normales con las personas. Esto quiere decir que debo cuidar al otro, o sea, que me invitó cuando comparto con él, no imponer mi vida cristiana con normas, sino comprender que su vida no conoce a Dios. Te cuento una historia. Bueno, hace años yo tuve un amigo de mundo con el cual consumimos muchos años y yo llegué a la iglesia, mi vida fue transformada y él entraba a la iglesia y salía, recaía y vivía entre el mundo y la iglesia, en las drogas y en la iglesia. Y un día la mamá de él me invitó a la casa a comer, la señora María. Marco, que si puede ir a la casa a comer, claro, con mucho gusto. Un 31 de diciembre, que invitan harto, ¿sí? 31 de diciembre. Y llegué allá como a las 7 de la noche a comer. ¿Usted qué come el 31 de diciembre normalmente? O sea, sí. O sea, tamal, lechona, carne, todo eso. Imagínense qué me sirvió, le voy a contar. Me sirve un plato de lentejas, pero el plato de lentejas. Solas, sin papas, sin carne, nada, solo lentejas. Desde ahí yo dije, uy, esto está raro aquí, o sea, ¿qué es esto? O sea, qué rico va a ser esta señora. Y me da ese platado de lentejas, estaba bien de sabor, yo me lo comí. Me dice, ¿quiere más lentejas? Le dije, no, hasta ahí está bien. No pasó nada, listo. Me comí mis lentejas, no me hicieron daño, no me enfermé, nada. Unos meses más tarde me enteré que eso es una celebración que hacen los que creen o creían, no sé si existe todavía, el movimiento de Regina 11, y que las lentejas representan la prosperidad. No sé si ese año me fue bien o mal, pero comí lentejas en 31, ¿sí? Pero escuche, yo tuve la duda, en serio, yo tuve la duda porque a mí nunca me han dado lentejas en 31, siempre eran otras cosas más interesantes. Y yo tuve la duda y dije, esto está raro, son lentejas. Y yo comí normal, no pregunté, ¿por qué? Por motivos de conciencia, para no hacerla sentir mal, o para decirle, uy, no, yo no como eso, ese es un rito, eso será usted con su Dios, normal. Pero resulta que no solo se comen las lentejas, ojalá alguno conozca esa práctica,
¿sí? Sino que las echan en todo lado, debajo de la cama, en los zapatos, en la ropa, le echan en los bolsillos, a los sacos. Es todo un ritual. Yo después me enteré cómo era el ritual, entonces, escuche, si ella me volvía a invitar a comer lentejas, yo ya no iba ahí, ¿no? Porque ya sabía la verdad. Pero en el momento no sabía y no me compliqué, aunque tuve la duda, y comí lentejas. Es un ejemplo muy bueno para esos casos de su familia que no conoce, que tienen cosas prácticas, catolicismo, cualquier cosa que practiquen, usted simplemente ¿qué? Coma. O sea, no se ponga a preguntar, ¿listo? Por eso Pablo dice, coma de lo que le dé. No se ponga a mostrarse como el más santo de todos porque no le dan nada la próxima vez que vaya, ¿listo? D. Condescendencia en vez de legalismo, versículo 28 al 30. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Vea, ahora sí es diferente. No lo comáis, dice ahí, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he ser censurado por aquello que doy gracias? Me toca poner algunos ejemplos para entender estos puntos porque no son fáciles. Continuamos con el ejemplo de la comida. Ahora escuchen, hay otra invitación, ahorita llega diciembre, listo, hay otra invitación. Y resulta que no solo va usted, sino va otro creyente. A ella es diferente, se pone el asunto diferente, porque imagínense que el pastor va a un sitio que lo invitan, que no son creyentes, y va con otro hermano. Y el hermano puede preguntar, uy, esas lentejas, ¿por qué se las da, pastor? ¿Sí? Ya es diferente. Ahí ya me vería obligado a preguntar. Cuando cierto día fuimos a una reunión y la gente de la reunión entonces dijo, vamos a comprar un palo de cerveza. ¿Sí? ¿Nos acompañan? Le dije, claro, vamos. Yo no estoy diciendo que voy a tomar, claro, vamos. Y fuimos, lo compramos y lo ayudé a traer. Entonces imagínense que uno vaya por la calle llevando un palo de cerveza y alguien de la iglesia lo vea. Y era diciembre también, parece eso, 31, creo. Y el pastor se va a ir a tomar esta noche. No, simplemente los acompañé porque ellos no conocen de Dios. ¿Y qué tiene de malo acompañarlos? Ellos pagaron, cogí la cajita, coja allá, coja acá, y nos vamos para su casa y ya se la tomaron. ¿Sí ves? O sea, no pasó nada. Pero si hay alguien de la iglesia que es bebé espiritual y dice, uy, el pastor está trayendo cerveza. Tiene que ser uno más cuidadoso. De pronto decirle, no, tranquilo, vayan y lo traen. No hay problema, vayan y lo traen. ¿Por qué? Porque está la conciencia del hermano, por eso debe ser uno condescendiente con el que no conoce. A veces nosotros pensamos que somos muy buenos y mejores que los que no conocen de Cristo. En el fondo, solo hay una palabra que nos separa de ser igual a ellos: la gracia, la misericordia. No somos peores que ellos por la gracia de Dios en nuestros corazones. Cuando estamos con personas que todavía no son libres en su conciencia y que no son maduros en el Evangelio, tenemos que decidir correctamente cómo nos vamos a comportar, qué vamos a hacer delante de las personas que esperan un testimonio de nosotros como maduros. Es mejor, escuchen, esto es importante, ofender al anfitrión que dañar la conciencia del hermano. O sea, en esos casos usted sí puede decir, yo no como, no puedo, si quiere regálame otra cosa, ¿sí? Me explico. Cuando a usted le ofrecen alcohol en medio de las reuniones, si hay hermanos, usted siempre tendrá que decir no. Es diferente si yo estoy con mi esposa solo y me como una carne asada y me puedo tomar una cerveza. Es diferente, porque si estoy con mi esposa, somos maduros y no nos vamos a comprar más de esa. Es para la carnecita asada, así rica, deliciosa, no más. Pero si ya es algo social, algo cultural, algo donde está todo el mundo y hay más hermanos, el mayor siempre tendrá que ser ¿qué? Testimonio. En el caso del papá que está con la esposa y los hijos y son creyentes y va donde el hermanito y lo invitó a la fiesta, a tomar y todo eso, ¿qué debe hacer la cabeza de la familia? Llevarle el orden, siempre. Él es el que no puede dar la pauta. ¿Por qué? Porque está su esposa
y sus hijos, que son su responsabilidad, y mira, pues si el papá lo hace, inmediatamente todo el mundo lo hace. A eso se está refiriendo ese verso para explicárselo de esa manera. Segundo punto, pasamos al segundo. El propósito de la libertad cristiana, versículos 31 y 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Llegamos al propósito de esa libertad y al centro del mensaje. Ahora Dios nos ha dado, y hago un paréntesis aquí para explicar algo que hablamos aquí en un discipulado de Mateo 5, 43, 48. Entonces pasemos allá para explicar un poquito la libertad. Mateo 5, 43, 48. Tengo que citar ese ejemplo porque es muy propicio para esta enseñanza. Oísteis que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aprendimos que eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Eran los fariseos los que se habían inventado esa parte. ¿Amarás a quién? Al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso le gusta mucho, dice esa palabra me gusta. Amar a los que me aman y aborrecer a los que no me quieren. Pero Jesús dice en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué voy a citar este versículo? Porque en esos versículos está el propósito de la libertad cristiana. Es decir, si usted vino a Cristo solo para solucionar problemas, es la forma como Dios lo trae. Pero Él va a trabajar en su corazón para enseñarle verdades que van a sostener su vida todo el tiempo. Entonces llegamos al propósito de esa libertad. Mire, amad a vuestros enemigos. Ya cambia la situación, ¿cierto? Alguien verdaderamente libre no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque él ya comprende que debe amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero miren, el 45 es el más bonito. Ahí dice, ¿para qué? Cuando la gente dice, pero ¿por qué los cristianos todo es malo y todo es pecado? Pero miren lo que dice el versículo 45 y ahí está la respuesta. Para que seáis hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, ser hijo de Dios es tener esas actitudes. Y tener esas actitudes es ser un hijo que libre. Un hijo que no es esclavo. Un hijo que está sirviendo al Señor tiene esas actitudes. Y dice que Él hace salir el sol sobre ¿quién? Malos y buenos. O sea, si usted tiene algo contra alguien, el sol mañana va a salir sobre él también. Y usted tendría que pelear con Dios y decirle, ¿por qué le diste el sol mañana? Si usted tiene algo personal, sobre todo, esto es muy cercano, la familia, el entorno, las relaciones sentimentales. Dios hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y malos. Y la libertad consiste en eso, en que a mí no me amargue que el sol salga para el que detesto, ¿sí? Si a usted todavía le amarga eso, tiene que orar y clamar que Dios le haga libre de su corazón, de su odio, de su resentimiento. Dice, cuando nuestra actitud depende de otros, aún no hemos sido libres de las personas. Hay un sermón que prediqué hace años, se llama Siendo libre de las personas. Porque escuchen, nosotros venimos a Cristo, Él hace su obra de salvarnos, dejamos de tomar, dejamos de ciertos pecados visibles, ya no los practicamos, pero resulta que todavía nos inquieta y nos molesta y no tenemos buena relación con las personas. Es decir, ya no somos esclavos, escuche, de pecados externos que practicábamos, ahora somos esclavos de pecados internos que se manifiestan de nuestro corazón. Los malos pensamientos, las iras, las contiendas, las envidias, las codicias, el fracaso, el dolor, todo eso se manifiesta porque usted llegó a una nueva vida y usted no sabía que en su corazón había una cantidad de cosas sin resolver que ahora se manifiestan y usted termina descubriendo que eso es a veces más difícil, escuchen, de dejar que lo externo. Es más difícil perdonar a alguien que me ha herido que dejar de tomar. Es más difícil amar a alguien que me falló que dejar de ser chismoso o que dejar de ser inmoral. Es más difícil.
Esto a primera vista parece muy difícil, pero no se trata de nosotros, iglesia, se trata de ¿quién? De Dios. Se trata del carácter de Dios en nosotros, de su persona habitando en el creyente para capacitarle y poder vivir una vida que agrada a Dios. Algo que caracteriza a esta generación es el daño que le ha hecho la otra generación, al no enseñarles con actos el valor de la verdad. Nosotros no enseñamos con actos, nos gusta enseñar con labia, con palabras. Es fácil decir cosas, pero es difícil hacerlas. El valor del respeto. Hemos sido engañados por el modernismo, por los avances de la ciencia, por la tecnología. Hemos abandonado la verdadera libertad que consiste en agradar a Dios y no a los hombres que han propuesto un nuevo estilo de vida. Toda la humanidad va hacia una decadencia, esa es la buena noticia de hoy. Toda, sin excepción, todas las naciones van a ser destruidas un día por su maldad y su pecado, todas. De esas naciones Dios va a tomar un remanente, el cual Él llamó para salvación, pero la humanidad se irá deteriorando cada día más. ¿Por qué se va a deteriorar más? Por la falta de valores y principios de Dios, no de la humanidad. Le van a hablar los valores de la humanidad. Autocontrol. La Biblia no da ese valor, la Biblia dice muera, que es diferente. Otro valor, tolerancia. La Biblia dice mansedumbre propia. El valor que la humanidad llama tolerancia es tolerar a todo el mundo como es. La famosa inclusión, eso es lo que ellos llaman tolerancia. La famosa paz es no meterse con nadie. Si le dices la verdad a uno tienes problemas. Por eso la iglesia siempre enfrentará problemas, porque la iglesia tiene que decir ¿qué? La verdad. A cualquier costo. Aún a costo de la vida del predicador, él tendrá que decir la verdad. La pregunta es, hemos abandonado la verdadera libertad. Te vamos a poner unos ejemplos de cómo esos valores, aparte de los que ya nombré, se han contrariado. Por ejemplo, este es muy importante: la corrección a los hijos. Yo le hago una pregunta: ¿edifica o no edifica corregir a un hijo? Y esta es más importante todavía: ¿glorifica a Dios o no lo glorifica? ¿Por qué lo glorifica? Porque Él lo dijo. Porque cada vez que el padre o la madre corrige a un hijo verdaderamente con amor y sabiduría, está honrando a Dios. Está diciendo: yo creo tus palabras. Tus palabras para mí son ¿qué? Verdad. Yo quiero vivir haciendo tu voluntad. ¿Sí ven? Actos, no palabras solamente. Hebreos 12, 5 al 8, le hago. ¿Por qué tocamos siempre los temas de la familia? Porque a la iglesia vienen ¿qué? Familias. Y no necesitamos solo doctrina, necesitamos también vida práctica. Hebreos 12, del 5 al 8. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta el Señor. Pero miren lo duro: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es duro lo que le voy a decir, pero los hijos que no se corrigen son ¿qué? Hijos bastardos, porque es como si no tuvieran un papá y una mamá, y el daño que se les hace es a veces irremediable para toda la vida. El daño puede durar muchos años hasta que la gracia y la misericordia de Dios llegue al corazón de esos muchachos y los traiga al camino ¿qué? Correcto. Y a veces no queda sino un solo camino: clamar y orar. El matrimonio glorifica a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Por la misma razón, porque ha sido establecido por Dios. En Génesis 2, 23, 24 dice:
ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada ¿qué? Varona. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y los dos ya no serán uno, sino que será una sola ¿qué? Carne. No dice, por tanto dejará el hombre el trabajo y se irá donde la suegra, donde el suegro. No dice así. Casa 2. ¿Qué significa la palabra casa 2? Casa para dos. Separa dos. O sea, también se puede separar dos. ¿Sí? El término de separación aparece en toda la Biblia. Es un principio espiritual muy bonito. Dios nos separó del mundo para salvarnos. Dios nos manda a separarnos cuando nos casamos. Dios manda a separarnos del pecado. Dios manda a separarnos de la maldad. Dios manda a separarnos de la idolatría y muchas cosas más. Pero la separación es un principio. Mire, es tan potente y tan poderoso ese principio que se cumple el día de la muerte, porque se separa el alma y el cuerpo. Y el alma va al Señor y el cuerpo va a los gusanos. ¿Sí es tan fuerte el principio de separación? Dios creó un pueblo y lo separó. ¿A quién? A Israel. Dios levanta la iglesia y la separa del mundo. De hecho, la palabra iglesia significa sacarte. ¿De dónde? Del mundo. La iglesia es sacada de personas del mundo, traídos a la iglesia para ser convertidos en hijos de Dios libres. Esto glorifica a Dios porque me estoy comportando como su hijo. Los principios que le compartí ahí, la corrección, el matrimonio, no sé si tenía más por aquí. No. Y no estoy viviendo ya para sí mismo ni estoy volviendo a ser esclavo de lo que a mí me parece. ¿Qué es lo contrario a glorificar a Dios? Deshonrarlo. ¿Qué fue lo que Israel hizo todo el tiempo? Deshonrarlo. Por eso fueron disciplinados, llevados cautivos a Siria y a Babilonia hasta que aprendieron la lección. Hay una buena noticia, iglesia. En Dios las materias nunca se pierden, se repiten hasta que ¿qué? Pasamos. No sé cuál está repitiendo usted, ¿ven? Pero acuérdese, no se pierden materias, aquí nadie habilita. Aquí el Señor insiste hasta que usted pase. Cuando glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, su nombre es exaltado entre los que no lo conocen. Dios prometió por medio del profeta Ezequiel que su nombre sería glorificado otra vez. Ezequiel 36, 23. Ezequiel 36, 23. Dice el versículo 23 de Ezequiel 36, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios prometió desde la antigüedad que Él levantaría un pueblo diferente, personas diferentes, personas que tendrían una relación con Él basados en el Espíritu Santo para conocerlo y para Él enseñarle sus caminos. Él lo prometió en toda la Biblia. Cuando Dios se ve forzado a disciplinar a sus hijos por desobedientes, los demás no lo comprenden. Escuche, cuando usted corrija a un hijo, no piense si sus familiares comprenden o no, hágalo porque usted lo ama. Muchas veces, es que a mi hermano no le parece, su hermano no va a dar cuenta de sus hijos. Es que mi mamá, ella no va a dar cuenta de sus hijos. Es que el tío, él no va a dar cuenta de sus hijos. Usted va a dar cuenta de sus hijos. Porque nosotros somos muy buenos para agradar a los hombres, pero no para agradar al Señor en estos casos. Si le contara las historias que les conté el martes en el discipulado de lo que tuve que hacer muchas veces con los hijos, usted diría, ese señor está loco, ¿sí? Pero es necesario para que ellos un día escuchen, así pasen años, vuelvan al camino, vuelvan a la salvación. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se olvidan, ¿sí? Y las correcciones a veces no se olvidan. ¿Quién recuerda una buena corrección? ¿Y de qué le sirvió? De mucho. No, era que eran drásticos, pero hay gente decente, hay gente respetable, hay gente responsable, hay gente que vive solo de principios que aprendió en su niñez y le sirven hoy en día. Pero nosotros, siendo creyentes, ¿cuánto más tenemos la responsabilidad?
Versículo 32 de Primera de Corintios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Note lo que Dios pide, dice, que si nosotros no vivimos como Él dice, somos tropiezos a todo el mundo. Y los judíos, los gentiles y la iglesia representa a todo el mundo. O sea, con cualquier persona que usted trate, procure ser testimonio. Si alguien se ofende por lo que la Biblia dice, no hay problema para usted. ¿Listo? Pero si alguien se ofende porque su conducta es incorrecta siendo creyente, usted tiene un problema que resolver. ¿Ven? Tercero y último, la pauta de la libertad cristiana. Pablo termina el capítulo 10 uniéndolo con el capítulo 11, los dos versículos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo enlaza los dos versículos, los dos capítulos. O sea, entre 8 días comenzamos en el versículo 2 del capítulo 11. Pablo termina el capítulo 10 haciendo esta unión y él se pone de ejemplo al haber logrado vivir una vida que no solo agradaba a Dios, sino que agradaba a los demás. No buscando su propio beneficio, es decir, renunciando a muchas cosas para poder ser bendición para otros. La Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ser un verdadero discípulo de Jesús o un verdadero creyente quiere decir que usted se olvida de su vida y le sirve al Señor, y Él hace que eso sea bendición ¿para quién? Para otras personas. Ampliemos un poco más con la ayuda de las Escrituras el concepto que Pablo está dando aquí de imitarlo a Él. Él podía decir eso porque Él imitaba a Cristo. No podemos obviar la obra del Espíritu Santo en el apóstol. Él no lo hacía porque él fuera Pablo, él lo hacía porque el Espíritu de Dios vivía en él y él estaba lleno de Dios. Era un hombre nacido de nuevo, era un hombre que oraba, era un hombre que estudiaba las Escrituras, era un hombre que vivía para los demás, era un hombre que había entregado su vida al servicio de Dios. 35 años de ministerio, 13 libros escribió, compartió el Evangelio al mundo antiguo, o sea, todo Asia, llegó a España, o sea, varios continentes. Era un hombre que tenía la autoridad para decir: imítenme a mí. ¿Cuál es nuestra labor respecto a la libertad? Es decir, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en esa libertad? 3 consejos finales. Primero, sea responsable de usted mismo. Ser responsable de nosotros mismos. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas. Dios creó al hombre con autoconciencia y determinación en su corazón. Mientras el hombre le esté echando la culpa a los demás de sus pecados y sus fracasos, eso quiere decir que él es un esclavo todavía. ¿Cuándo es libre el hombre? Cuando él reconoce que todo lo que ha vivido en su vida es responsabilidad de él. Porque ha fallado, porque se ha equivocado. Muéstreme una persona que tenga su vida en orden con Dios y yo le muestro una persona bendecida. Muéstrame una persona desobediente y yo le muestro una persona con problemas todo el tiempo. La Biblia funciona para el que la hace. No funciona por estar en la mesa ni estar debajo del sobaco. Funciona cuando yo la vivo, cuando me sujeto a ella. Pastor, es que no entiendo. No importa, obedece. Sí, pero la Biblia dice que tengo que orar. Ore. No podemos hacer nada para salvarnos, iglesia, pero sí debemos hacer lo que nos corresponde para cuidar y valorar el regalo que Dios nos ha dado, que no es algo sino alguien, la presencia del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona asume su responsabilidad, empieza el verdadero proceso en su vida. Cuando fui a predicar a la cárcel, hace años, fui varios meses a la cárcel a predicar, y predicarle a los presos no es fácil, no es como estar con ustedes solos, ¿sí? Es más difícil. Todos tienen cara de malos, todos son locos, todos son asesinos, violadores, ladrones, hijos desechados, digámoslo así, la escoria de la sociedad está en una cárcel. Y cuando empecé a predicar, era llevarlos a este punto. El primer punto era ese: llevarlos a entender que eran criminales y ladrones. No decirles que Dios los iba a sacar de la cárcel porque Él era bueno y tenía misericordia de ellos. No era ese el mensaje.
Ya cuando estaba tenso el asunto, tenían ganas de pararse y sacarme, ¿sí? Se les notaba en su rostro su maldad, como diciendo, ¿usted quién es para venir a decirnos acá? ¿Usted qué se está creyendo para venir a ofendernos acá? Porque el tema era recalcitrante en el punto de decirles, ustedes están aquí porque lo merecen. Están aquí porque fallaron a la sociedad, están aquí porque le fallaron a Dios, están aquí porque le fallaron a sus familias, están aquí porque son criminales. Pero eso no es fácil. Ya cuando estaba el ambiente demasiado tenso, tuve que decirles que yo un día había estado en una cárcel y si no me sacan de ahí ese día. Cuando les dije eso, todo bajó, todo cambió. Y les dije, el primer paso es asumir que tienen que pagar un delito que cometieron. Mientras ustedes se consideren inocentes, no van a cambiar cuando salgan a las calles, van a volver a delinquir, van a volver a hacer lo que hacían antes. Y ese es el primer punto también para el cristiano. Mientras tú consideres que los demás son responsables de tus actos, no hay esperanza para un proceso en tu vida. Mientras tú le estés echando la culpa a la iglesia, al pastor, a los compañeros, a la esposa, a los hijos, al dinero, a la economía, a cualquier cosa, no hay oportunidad para un proceso. El día que tú bajas tu cabeza y dices, Señor, yo soy responsable de mi alma, yo soy responsable de muchas cosas que estoy viviendo, necesito ¿qué? Ayuda. Ten misericordia de mí y enséñame a vivir esta vida nueva que me has regalado. Segundo, son solo 2 consejos, no eran 3, solo 2, suficientes. Este es el más importante: ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Te adelanto un paráfrasis del tema de jueves de escuela. Aprendimos en escuela por medio de las Escrituras que Dios es quien salva, que el hombre no puede iniciar una relación con Él si no es el mismo quien la inicia. Vaya buscando Efesios 5:18 y cerramos con ese versículo. Pero la Biblia nos dice que podemos pedir diariamente que Dios llene nuestra vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace 5 cosas el día que nos salva. Para los que no están en la escuela, que lo sepan. 5 cosas hace el Espíritu Santo el día que nos salva. 1, nos regenera. 2, nos bautiza. 3, mora en nosotros, viene a vivir en nosotros. 4, nos sella. Y 5, nos llena. Pero de las 5 hay 4 que usted no puede intervenir, que son las 4 primeras. Me salva, que es la misma regeneración. Me bautiza, no es el bautismo en agua, sino el bautismo en Espíritu. Mora, él viene a vivir, usted no lo puede sacar, después de que él entra, nadie lo puede sacar, lo puede conquistar, que es diferente. Y me sella para el día de la salvación, es mío, y listo. Y siempre será ¿qué? Mío. Ese es el sello del Espíritu. Pero la quinta es la que es el consejo de hoy, la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No es un consejo, es un mandato. Sean llenos del Espíritu. Dios nos manda a que todos los días seamos llenos del Espíritu. Esto es lo que voy a compartir el jueves 1 adelante. Escuchen, el apóstol Pablo usa una analogía y es comparar la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo. Los que han bebido, que son la mayoría de hombres que están acá en algún momento de su vida, sí, porque no estamos entre santos que nunca bebieron, saben qué hace el alcohol. Bueno, hay unas mujeres también. ¿Qué hace el alcohol? Controla a la persona que totalmente cambia su hablado, ¿no? Ya se enreda, ya no habla normal, cambia su caminado, casi que se cae, ¿sí? Cambia sus pensamientos, cambia sus emociones, vienen emociones extrañas bajo el alcohol, sus deseos cambian, todo bajo el alcohol. Pero lo que Pablo está haciendo es una analogía diciendo, así como el alcohol controla la vida de un ebrio, así el Espíritu Santo quiere controlar la vida del creyente. Entonces el término conciso se llama la palabra ¿qué? Control. Podríamos decir controlados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Amén. Y eso lo puede hacer todos los días.
O sea, usted ya no necesita decirle al Espíritu Santo que lo bautice, o que lo selle, o que viva en usted, no, porque eso ya es un acto, es algo que ya sucedió. Pero sí, todos los días, después de tener un tiempo de arrepentimiento, de orar, de leer la palabra, decirle: Señor, ahora lléname de tu Espíritu, te necesito. Quiero vivir este día lleno de tu Espíritu. Quiero pensar guiado por ti. Quiero amar a mi prójimo guiado por ti. Quiero ser más parecido a ti. Es la única manera, iglesia. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, hoy queremos darte gracias por esta mañana, por tu palabra que es buena, que siempre edifica, que siempre confronta, que siempre habla, Señor. De manera especial pedirte, Señor, que nos ayudes en esa libertad que ya nos has otorgado. Queremos darte gracias como iglesia por ser personas libres al conocer las Escrituras, por ser personas que no estamos esclavos otra vez en servidumbre de temor, porque nuestro corazón ha sido transformado. Y de manera especial pedirte: llénanos en esta mañana, llénanos de tu Espíritu. Dios, llena cada vida en esta hora, llena cada corazón en su interior, Dios, donde necesitamos comprender más las Escrituras, comprender más la vida diaria, comprender más las situaciones que estamos pasando. Hoy te bendecimos, Señor, te damos gracias por lo que hiciste en nosotros, y te damos gracias por lo que estás haciendo, y te damos gracias por lo que harás, porque eres fiel y cumples tu promesa. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde.